Bueno, día de lluvia, primer día de lluvia que le toca a Diseño Austral, ciclo que intenta encontrar alguna identidad nacional argentina en las diferentes ramas proyectuales. Y hoy tenemos una persona con la que es conformante de un grupo de diseñadores que hace mucho tiempo tengo ganas de conocer personalmente, pero que también tengo ganas de hablar con ellos, con él en este caso en singular, para poder desmenuzar un poquitito su práctica, que me parece muy importante. Estamos con Ivo López Pristasco, que es integrante del grupo Bondi. ¿Cómo andás, Ivo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Un poco accidentada el inicio del stream. Pero casi. Pero bien, pero bien. Che, bueno, ya nos estuvimos hablando un poquitito, tuvimos un ratito extra del de siempre para hablar de algunas cositas, pero Grupo Bondi es para mí una aproximación experimental a lo que por lo general entendemos lo que es el diseño, ¿no? Que ya de por sí explicar qué hace el diseño industrial en este caso, pero el diseño todo es complejo. Si a eso le agregamos la pata experimental, me parece súper interesante para empezar a navegar aguas que todavía son turbulentas, ¿viste? Para el escenario nacional. Entonces me parece muy interesante eso, pero para llegar a eso, primero tenemos que llegar al diseño industrial. Y antes de llegar al diseño industrial, te tengo que preguntar a vos, ¿cómo llegaste al diseño industrial y cómo decidiste empezar a estudiar esa carrera? Fue de una forma medio accidental también. Bien. A mí me interesaba por algo que ahora me parece tan lejano como el diseño de autos. Entró por los fierros la cosa. Sí. Y nada, como empecé a investigar, había unos cursos que daban, fui a uno de esos cursos cuando tenía 16 años. Bien. Re pibito. ¿Hiciste técnico? No. Ah, bien. Y uno de los, o sea, haciendo ese curso que duraba 3 meses, uno de los chicos que estaba ahí estaba estudiando diseño industrial y me contó un poco de qué se trataba y fue como ahí me abrió la curiosidad, digamos. Sí. Y nada, investigué un poco, hablé con algunas personas que eran diseñadores, que llegué así medio de casualidad también y me pareció como una posibilidad que estaba buena y nada, me anoté y flashé ya el primer ¿Qué año. te dijeron como, esas personas a las que acudiste en búsqueda de algún consejo? ¿Qué fue lo que te dijeron que te inclinaron la balanza por, es por acá? No, en realidad en ese momento creo que no, creo que me contaron de qué se trataba y me pareció como que estaba más o menos bien. Creo bien. que el clic fue cuando entré a la FADU y vi todo lo que pasaba ahí adentro. Fue como, era increíble. Amor a primera vista. Sí, sí, total. Además, el diseño industrial tiene algo que entras y ves láminas totalmente llenas de color, formas, planos. Es como muy variada, la maquetas gigantescas. Y yo imagino que en arquitectura tanto no pasaba, porque entrabas y veías planos y maqueta nada más, ¿viste? Sí, Pero yo faltaba. la verdad que no sé cómo hacen los arquitectos para ver una casa en un plano y decir que está buenísima. Es como raro. Es complejo, es complejo. Son jeroglíficos. Yo digo que nos manejamos como los egipcios a veces, los arquitectos. Por eso no nos entiende nadie a veces cuando hablamos. Es como. No, ven un plano y no, mira qué buena esta distribución. Y es como, pero ¿por dónde entra el sol? Che, y en ese llegada al diseño industrial, ¿cómo fue la carrera? Vos sos FADUBA, yo también soy FADUBA, así que sabemos todas las vicisitudes. Pero ¿cómo fue la carrera de diseño industrial en la década de los 2000 en diseño industrial? Bueno, éramos pocos, para empezar, éramos como muy pocos. Claro. Había, digamos, en materia de diseño había 2 cátedras, y una era de la mañana y otra de la noche, entonces medio que no había mucho poder de decisión en base a lo que te interesaba, sino más que nada era la disponibilidad que tenías. Entonces las 2 cátedras de alguna manera te daban como un panorama muy amplio de lo que es el diseño industrial, que es enorme, o sea, va desde diseñar un auto hasta diseñar una lapicera, hasta diseñar procesos, no sé, es como casi inabarcable. En ese momento era así, entonces nada, tenías ejercicios que era diseñar una aspiradora y ejercicios que era ir a Easy con 50 pesos, comprar algo sin saber para qué. 50 pesos. ¡Ay, qué dolor! Era un montón, ¿eh? Sí, sí. Comprar algo sin saber para qué y el ejercicio era después diseñar algo a partir de eso que habías comprado en el Easy con 50 pesos. Bien. Digamos, esos eran los ejercicios que hacías como los más extremos en el espectro. Lo cual estaba buenísimo porque nada, en un momento empezabas a saber qué era lo que más te interesaba, más si no tenías mucha idea de
por dónde ibas a ir. Tampoco yo en ese momento imaginaba que era tan amplio, ¿no? Claro. Entonces estaba re bueno poder hacer... Ya por ahí en el tercer año empezabas como algo más técnico. No, y vos a darte cuenta como esto me interesa más, esto me interesa menos. Ah, ok. O sea, los primeros trabajos típicos de las carreras proyectuales son más intuitivas, de aproximaciones más periféricas y después vas profundizando. Sí. O sea, en diseño industrial es igual el acercamiento. Sí, pero hay cosas que no... digamos que nunca perdés en los ejercicios. O sea, que después un año fui docente y es como qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y depende de cómo lo justifiques, ¿no? Claro. Entonces nada, es como muy amplio. Es más, yo creo que es más una forma de pensar las cosas más que otra cosa. Como... ¿En diseño industrial pasa esto de se puede definir por correcto, incorrecto, bueno y malo? ¿El diseño industrial tanto como proceso o como objeto terminado? ¿O eso es se puede escindir de eso? Yo creo que depende del contexto y de digamos, en ejercicios de la facultad, en la justificación que vos tengas del planteo que estás haciendo. Por eso te permite hacer como muchas cosas muy amplias. Digo, en ese momento está bueno como tratar de no tener límites, que también eso termina siendo a veces un problema pedagógico. Si no tenés límites en lo que estás proyectando, es ¿qué hago? Claro, ¿dónde están? ¿Qué fabrico? Claro. Y en la realidad pasa lo mismo también, ¿no? Como en la realidad vos tenés ciertos parámetros, ciertos límites que terminan haciendo que lo que hagas, me parece a mí, sea más interesante porque lo estás haciendo dentro de unos parámetros preestablecidos que son esos, que tenés 50 pesos para gastar. Entonces tratás de hacer algo interesante a partir de las limitaciones que tenés. ¿Y cómo ves vos, habiendo estado del otro lado del mostrador en la docencia, cómo ves eso para bajar herramientas pedagógicas claras? ¿Viste cuando uno, esta cuestión de la frontera del conocimiento y la flexibilidad y bueno, es incorrecto o correcto o bueno y malo según la justificación que encuentres? ¿Cómo haces en ese contexto que es muy rico para adquirir conocimientos, para adquirir herramientas, pero viste que el proceso de capitalización interna de esas cosas depende mucho a veces de la actividad docente como el mano a mano, decir, bueno, esto está bien, esto tenés que absorberlo a partir de esto que hiciste, porque en arquitectura a veces pasa que el bueno, malo, correcto, incorrecto, te puede llevar a justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo definís bueno, eso está mal justificado? Y esto está bien justificado dentro de lo flexible, ¿no? ¿Se puede crear un ambiente pedagógico con ese ethos? Yo creo que sí, porque sí, funcionó. Claro. Pero también lo que pasa en la facu es que las entregas se enchinchan y se cuelgan 200, o sea, todos estamos haciendo lo mismo y hay 250 propuestas de cosas distintas sobre el mismo ejercicio. Entonces vos empezás a ver lo que hizo el resto y cómo pensó el resto y hacia dónde fue el resto. Y eso está buenísimo porque te empieza a abrir como el espectro de que, bueno, yo pensé esto, pero había infinidad de posibilidades de resolver esto de otras maneras. Y creo que eso es lo más nutritivo que tiene, ¿no? Como ver qué es lo que están haciendo los demás. Claro, ese era un poquito el espíritu FADU o facultad de diseño que decías al principio. Sí. Che, y una vez que... La carrera, ¿cómo fue en tu caso? ¿La hiciste toda de corrido? Sí. ¿En pausas? Con pausas, sí, olvidate. No. La hice, o sea, constante, pero no en los teóricos 5 años que se tiene que hacer. Además, al segundo año empecé a trabajar. Bien. Entonces, todo se empezó a dilatar. Y tengo recuerdos borrosos también de toda esa etapa de mi vida. Es muy efímero. No sé qué estaba pasando del país, en la televisión, en la música, ¿no? Todo ese periodo es como, che, ¿esto cuándo? No, esto fue en el 2004 que... no, me enteré. Che, ¿y cómo era ahí cuando estabas estudiando la relación con lo laboral? Porque viste que en el campo proyectual a veces la distancia entre lo académico y lo que sucede en el campo de lo práctico, hay una distancia bastante grande. Esto es una opinión. Yo creo que en diseño industrial tanto no pasa eso. O sea, están como mucho más cerca de lo que sucede en la realidad y lo que sucede dentro de la facultad.
Pero ¿tuviste algún encontronazo con lo que estaba pasando dentro de la facu y lo que te pasaba en el trabajo o era bastante convivible? No, era convivible. Creo que tuve como un encontronazo más cuando entendí que era lo que a mí me interesaba hacer, por dónde iba, y de hecho en un momento con Oke, que es mi socio, Sí, empezamos a trabajar, hicimos ahí un laburo para Tramando, y Tramando tenía y tiene como una forma proyectual muy parecida a la nuestra, o sea, como nada, es búsqueda experimental de sí, textiles y eso que estaba pasando en nuestra realidad laboral nos chocaba un poco con lo que estábamos haciendo en la facultad, que era diseñar, no sé, un Bobcat. claro. Eh, entonces era como, bueno, estoy haciendo esto, pero hay otro mundo posible, otro universo dentro del diseño industrial posible que es lo que a mí me interesa. Creo que ese fue como el choque que encontré, que me dio al revés Claro, es al de lo que revés. te imaginabas. Claro, es al revés. En nuestro caso Sí, siempre es, bueno, voy a encontrarme con eso que no está en la facultad claro. y es un golpe duro, ¿viste? Porque la distancia a veces es muy grande. Igual después también uno entiende que lo que te da es como la capacidad para hacer las dos cosas, ¿entendés? Claro, Es como, bueno, sí puedo hacer esto y puedo hacer aquello, solamente que estoy eligiendo hacer esto porque es lo que me interesa, pero el sistema proyectual para hacerlo es el mismo. claro, claro. ¿Y ves algún tipo de potencial? Bueno, nosotros siempre hablamos mucho en lo proyectual, cómo se relaciona la academia con el mundo práctico. ¿Y ves algo que la academia podría absorber en su circuito pedagógico de eso que vos viste que estaba pasando afuera, habiendo otras posibilidades de desarrollar el diseño industrial? Que fue lo que habló Laura Barsky acá cuando dijo que ella cuando hacía ilustración lo hacía como diseñadora, pero porque tenía todo un set de herramientas que había aprendido en el campo académico. ¿Hay alguna relación que se pueda establecer desde el diseño industrial a otras disciplinas o al campo de lo práctico por fuera de la facultad que pueda volver como conocimiento o pedagogía dentro de la facu? Yo creo que está sucediendo, o Ahí sea, va. cuando yo cursé, dejé de cursar, ya no me acuerdo ni qué año era, pero habrá sido No 2008, importa. ponele más o Es menos. como la edad. Eh, ahora hay como 5 cátedras de diseño y Mm, cada una tiene como un perfil bastante distinto entre sí, o sea, vos medio que podés elegir según tus intereses hacia dónde ir, y además hay mucha convivencia entre las cátedras. mm. Y paralelamente hay laburos, o sea, hay como una eh, conexión entre las cátedras de diseño y empresas, o las cátedras de diseño y cooperativas. Claro, Eso pasó en los claro. últimos años que nosotros ya no estábamos en la facultad, pero Bueno, sucede y claro, está buenísimo. lo que pasa es que además es necesario en el diseño Es industrial. necesario. Claro. Y además es como es mucho más tangible por ahí que la arquitectura, ¿no? Es como diseñar un objeto y producirlo. Sí. No es tan complejo como diseñar un edificio y después verlo. Tampoco es tan complejo, pero No, en el no, sentido de llevarlo a cabo, económicamente eso sí, es más ahí sí complejo. tenés razón. Che, y en la salida de, bueno, ya en la entrada al campo laboral, ¿no? Em, ¿Tu entrada fue directamente con lo que iba a ser Grupo Bondi o tuviste otras experiencias laborales que te No, nutrieron ahí en el antes? segundo año de la Facu empecé a trabajar en una empresa metalúrgica que estaba como abriendo un departamento de diseño que Mm, yo creo que fui el segundo que entró, o sea, había un chico que era un poco más grande que yo, que era diseñador sí, industrial, que se había recibido, y después entré yo y con la idea de diseñar piezas a partir de los procesos que ellos manejaban y las cosas que ellos hacían. Eh, a priori, como nadie entendía muy bien qué era lo el que ibas a diseño hacer. industrial, terminamos como haciendo las lámparas para las oficinas nuevas que habían hecho y las mesas y qué sé Claro, yo, y, bueno, y después empezamos a diseñar cosas. claro, Eh, y ahí estuve un tiempo, no me acuerdo, habrá sido 1 año y medio, 2 años, y después paralelamente también empezamos a trabajar en Tramando, sí, y después empecé a trabajar ya en estudio más de diseño industrial, trabajé en La Feliz, antes de sí. que se llame La Feliz. Eh, nada, fui Fuiste entrando por ese sí, lado. y ya de hecho antes de terminar la facultad como que decidimos hacer Grupo Bondi, o sea, lo fundamos digamos Claro. antes de terminar la facultad porque
había una necesidad de hacer cosas que no estábamos encontrando, no había lugar donde estén sucediendo y nada, solamente por, no sé, ansiedad. Ansiedades. Sí. Che, y del espíritu que conformó inicialmente la búsqueda de Grupo Bondi, ¿cuántos años ya hace que están trabajando? Y fue desde el 2008 aproximadamente, así que 16 años. 16 años. Bueno, en ese tiempo, ¿se consolidó la búsqueda? ¿Cambió? ¿O sigue siendo la misma? Yo creo que se consolidó, o sea, nos siguen interesando las mismas cosas. Claro. Seguimos trabajando de la misma manera. Digamos, nos fuimos como adaptando tal vez a los contextos y a las realidades y a cómo fue mutando todo, pero seguimos con los mismos intereses y haciendo las mismas cosas con otro background, o otras necesidades, o otras inquietudes, pero la base es la misma. ¿Y cómo hicieron para sobrevivir? Porque si decís Es una muy buena pregunta. diseño industrial, ¿no? Que tiene la necesidad y la vinculación directa con pensar productos, ¿viste? Es como la asociación, la primera que haces. Y vos estás hablando de una cuestión más experimental, de incluso con muchísimo más riesgo que pensar un producto que sabés que va a tener una cadena de venta, una cadena de fabricación y demás. ¿Cómo hicieron para encontrar y explotar y desarrollar muy bien ese nicho del diseño industrial experimental? No fue fácil, obviamente. Primero que empezamos haciendo cosas en base a lo que teníamos al alcance de la mano. O sea, Claro. Las primeras piezas que hicimos fueron las de hormigón. Y era porque podíamos comprar hormigón en un corralón y comprábamos cemento, arena, la hacíamos con una balde, una cuchara. Y no necesitábamos ni mucha tecnología ni dinero para hacerlo. Entonces nada, empezamos medio como o sea, nunca tuvimos como un cliente. Claro. ¿no? Es como, ¿a quién le vas a vender? Y al que quiera comprarlo, no sé. Ustedes fueron sus propios clientes por un tiempo. Sí, tuvimos como, una vez que desarrollamos esas piezas de hormigón, como nos interesó como ocupar el espacio público, ¿no? Eso sí creo que fue una decisión como estratégica, que bueno, estas piezas tienen que estar, para que funcionen, tienen que estar en el espacio público. O sea, sí, la puedes tener vos en el fondo de tu casa y hacerle el chiste a tus amigos cuando vienen, pero deja de tener sentido. O sea, tiene sentido cuando la gente va caminando por la calle y no entiende qué está pasando, ve algo que parece blando y cree que alguien tiró un sillón a la vereda, y entonces se tiene que parar y frenar y tocarlo, y ahí es como que le rompiste la cabeza, le rompiste el día, le cambiaste todo, y ese es el objetivo de las piezas. Entonces, que esté en el espacio público sí fue como una decisión estratégica, que nos llevó un montón de tiempo lograrla también. Pero bueno, eso también nos dio como después recursos para generar otras cosas. ¿Y cómo esto es producción de objeto, diseño versus UX, ¿viste? User Experience, o cómo se lo usa finalmente? ¿Cómo fue el tema o cómo tomaron ustedes la devolución de la gente que a veces dice no me puedo sentar en ese mobiliario, o esperaba que sea blando pero finalmente no lo es? Que ese era el objetivo a nivel diseño del objeto en el espacio público, y que resuelva también la posibilidad de que alguien se siente, pero generaba esa incomodidad. ¿Cómo se tomaban eso como en el espectro de las devoluciones generales? ¿Es algo que los afectó? ¿Es algo que dijeron, claro, era eso? ¿O cómo se lo tomaron? Creo que lo mejor que pasó fueron los memes, ¿no? De todo eso. Sí. Es la consagración, básicamente. Llega el meme. Llega el meme. No, yo creo que también hay ciertas capas de lectura. O sea, cualquier superficie, sea blanda o dura, que esté a 42 centímetros del piso, sirve para sentarte. Sí. Y de hecho los bancos funcionan para sentarse perfectamente. O sea, el que dicen que es incómodo es porque ni intentó probarlo. Pero nada, dentro de esas capas de lectura que puede tener, están todas esas cosas. Están como romperte un poco la cabeza, además del culo, ¿no? Sí. Es parte del diseño de la propuesta, y
creo que la funcionalidad va más allá del sentarse, ¿no? Es como, claro. Hay otras funcionalidades ocultas, digamos, que las cumplen. Sí, y además es una serie de mobiliario, no es solamente, si bien hay un solo banco que es el más icónico de todos los que se destacan en esta, es una serie que además busca evocar siempre lo mismo, ¿no? Es que o sea, cuando arrancamos a hacer eso, como te decía, compramos un balde, una cuchara y un poco de arena. No sabíamos manejar el hormigón, o sea, no estaba dentro de nuestro conocimiento, entonces empezamos a investigar, le preguntamos a un montón de gente, le rompimos la bola a todo lo que conocíamos, que hagan arquitectos, ingenieros, lo que sea. ¿Cómo se usan estas cosas? ¿Cómo es la mezcla? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se hacen los moldes? Y lo gracioso es que las primeras piezas que hicimos, que era un banquito chiquito de Capitoné, sí. En realidad hicimos un modelo tapizado, le sacamos matrices de fibra de vidrio, claro. y llenamos sobre la matriz de fibra de vidrio y salían. Como era medio difícil saber exactamente el volumen de la mezcla que hacíamos, porque sí, ponías una cantidad de arena, una cantidad de cemento, pero la humedad de la arena, había variables que cambiaban el volumen, entonces siempre para no quedarnos cortos hacíamos un poco de más. Y lo que nos sobraba lo metíamos en cosas, no sé, en botellas cortadas, en bolsas. Y un día haciendo limpieza en el taller, desmoldamos como unas bolsas que había quedado al fondo de cemento y había copiado todo, las arrugas de la bolsa, el brillo de la bolsa, absolutamente todo. Y fue como, acá hay algo. Claro. O sea, y como que reprodujimos el mismo banquito, pero con una matriz flexible, y todas las arrugas y los pliegues y todo lo que se genera en el banco, que antes era una matriz rígida de fibra, ahora era una matriz blanda y se genera por el propio peso del cemento. Entonces, cuando encontramos ese know-how que no existía, porque todos nos decían que había que hacer una matriz de fibra, claro. Hicimos como una especie de ingeniería inversa. Dijimos, bueno, o sea, logramos hacer la misma pieza, pero de una manera absolutamente distinta y mucho más coherente con el proceso, porque todo eso se genera por el peso del cemento. Claro. Entonces, una vez que desculamos eso y funcionó, y vimos que funcionaba, y además que quedaba increíble, porque creo después con el tiempo parte de la gracia de la terminación que tiene, que copia mucho mejor que un molde rígido, es que el hormigón contrae ínfimamente, pero contrae, y la matriz, al ser blanda, acompaña esa contracción y sigue copiando la textura. Entonces lo desmoldás y copió impecable todo. Entonces, una vez que logramos eso, desarrollamos como una línea a partir de esa tecnología. Por eso, no sé, hay hasta macetas, hicimos un montón de cosas. Sí, a mí la que me llamó mucho la atención fue la mesa de hormigón, que me imaginé en realidad cuando vos ves el volardo, el banco para el puff, el banco para uno, el banco, no me acuerdo cómo es el nombre, pero el banco Buenos Aires. Sí, el Banco Buenos Aires, pero el banco grande, viste, que es para más personas. Gran Buenos Aires. Claro, el Gran Buenos Aires. Los nombres están buenísimos. Veo que hay como una intencionalidad mucho más contundente de cuando el meme señala solamente un banco. Porque la mesa tranquilamente podía ser la mesa que sacás si alguien hace una comida en la vereda con los vecinos el 24. Es esa mesa con ese mantel. Y estaba tan bien replicada la cadencia de la tela del mantel que vos decís, efectivamente está pasando algo más que haya una superficie de apoyo en una plaza. Ese conocimiento que ustedes aprenden un poco accidentalmente, ¿cómo lo capitalizan a nivel pensamiento general? ¿Es una mecánica que ahora ya quedan abiertos a que suceda con cualquier otro proceso para las series de objetos que venían? Sí, de hecho yo creo que es un poco nuestra forma de procesar las cosas. O sea, es como... no creemos que exista la inspiración como tal. Nos parece una cosa medio hasta acordamos. Entonces, nada, hay que trabajar y ver qué pasa con las materialidades y las cosas, pero principalmente me parece que es como prestar atención a las cosas que ya nos rodean. Es como
solamente mirando lo que tenemos alrededor, que a veces no lo vemos, pasan un montón de cosas. No sé, me acuerdo una vez vino una pariente de mi vieja de Alemania. Yo vivía en Temperley, ahí con Urbano. Sí. Y un día desapareció, se fue con una cámara de fotos, una Canon así, ahí por el barrio, desapareció como 2 horas, dijimos, listo. No la vemos más. No. Y estuvo 2 horas sacándole fotos a los tachos de basura de ahí del barrio, que eran, claro, era un caño. Y ella no entendía cómo era como una especie de pedestal de la basura, claro, que poníamos ahí, que todos estaban como orgullosos de su basura. Y que a la vez eso generalmente está hecho de scrap, de alguna metalúrgica, sí, porque si vos ves tienen como unos recortes, sí. que es un punzonado, es como una chapa que la punzonaron y usaron lo que les servía, y lo que no les servía es lo que usaron para hacer los tachos. Ver eso es como, está buenísimo, o sea, está generado a partir del scrap de una fábrica. Sí. Y lo tenés todo el tiempo ahí adelante y no lo ves, y no ves esa línea. Esa línea y esa cosa que, no sé, ella lo vio y estuvo 2 horas sacando fotos y tenía un registro increíble de tachos de basura. Claro. Pero bueno, es estar atento a eso, ¿no? Es como hay un montón de cosas que nos rodean todo el tiempo y que suceden y que no les prestamos atención simplemente porque estamos acostumbrados, pero hay una potencialidad ahí. Y un poco lo que hacemos generalmente es como ver esas cosas que están ahí, que están sucediendo y que no valoramos. Y en el proceso de Grupo Bondi, luego del Banco de Buenos Aires, ¿fue el encargo más grande que tuvieron después de producir una pieza? ¿O cómo después de eso pudieron introducirlo en algún sistema económico sustentable para Grupo Bondi? ¿Hubo un circuito desde lo experimental, llegamos a un objeto, producto, una pieza, y de ahí surge la posibilidad de que esto se transforme en algo económicamente redituable o sustentable? Sí, bueno, una vez que desculamos, digamos, esa forma de fabricar en moldes flexibles, el siguiente paso fue, bueno, hagamos uno más grande Claro. y que esté pensado específicamente para espacio público. Como ahí sí, tal vez como empezamos a pensarlo pensar claro. la estrategia para que eso suceda. Entonces nada, pensamos en ampliar la línea también en ese sentido, ¿no? Es como empezamos a generar otras piezas a partir de esa lógica de que sea algo que se pueda implantar en la calle. Y eso sí, eso nos funcionó un montón de tiempo y nos permitió como ir creciendo Claro. en esa misma línea y en generar otras cosas. Y después, ¿cuál fue el siguiente trabajo que ustedes pudieron encontrar algún circuito proyectual entre lo experimental y que se transforme en alguna pieza que dijeran, bueno, este es uno de los caminos que va a tener Grupo Bondi? Porque me imagino que después cuando lleguemos a las piezas que tenemos que comentar en este episodio, con la exposición de Touch Gallery, es tratar de entender cuál fue el camino de lo real, ¿viste? Bueno, porque empezaron con lo experimental, encontraron una metodología nueva para tratar el hormigón, para producir un objeto, y de ahí es cómo seguir, ¿no? Una vez que tienen eso incorporado. ¿Cómo fueron los pasos que siguieron a eso? Sí, no sé si fue muy lineal, creo que fuimos generando piezas más chicas que algunas vendimos, otras no. De hecho, paralelamente a esas primeras piezas de hormigón hicimos unas piezas de cristal de Maciel, se llamaba, que eran unos floreros. Sí. También de una situación medio rara que pasó que hacíamos en esto extra de cemento que hacíamos, empezamos a llenar otras cosas, llenábamos unos guantes de látex y llenábamos los fondos de botella de Coca-Cola y sí, hacíamos unas macetas. Como la formita de botella de Coca. Sí, del culo de botella. Le poníamos un vaso adentro y hacíamos unas macetas medio, ahora muy Pinterest. Todo, sí, ¿no? ahora suena ya muy es Pinterest, pero sí. en esa época no. Y eso vendíamos algunas, no sé, pero no tomábamos coca, entonces le pedí a un primo de mi viejo que vivía ahí cerca donde teníamos el taller, que él tomaba coca, que nos junte botellas. Y claro, nos aparecía todas las semanas con
bolsas de botellas de coca y de un montón de otras cosas más. Y era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas estas botellas? Y empezamos a hacer Cristal de Maciel, se llamaban unos floreros, como medio en evocación a Cristal de Murano, pero estos eran más de la isla Maciel, que eran cortar la botella de plástico, derretirla, deformarla, que toma una forma medio orgánica, y le hacíamos algunos detalles de la marca, qué sé yo, y las vendíamos en el Malva, que nos parecía como un proceso espectacular, como venderle basura a extranjeros que van a comprar al Malva y se la llevan del país. Es buenísimo. Es la mejor forma de la economía de triple impacto. Triple impacto, cuádruple impacto, era todo perfecto. Y vendimos muchos más de los que nosotros esperábamos. Hasta que, no sé, creo que en un momento se dieron cuenta que estaban comprando desperdicios reciclables. Pero bueno, eso estuvo bueno y hicimos también unas lámparas con trofeos que fueron un fracaso comercial rotundo, creo que vendimos 3. Y nada, y lo siguiente que hicimos fue, una vez que tuvimos un poco más de plata, que vendimos la primera venta grande fue a Tecnópolis. Y con eso hicimos la matriz para hacer las hieleras de Malvinas, que eso tal vez no es tan experimental el proceso, ni la tecnología, es como más industria dura. Pero nada, nos parecía como una pieza desde lo conceptual súper interesante, ¿no? Y además es arte para góndolas. Claro, no, y además también con ese producto lo que están mostrando es que tanto en un camino experimental como en un camino un poco más rígido desde la producción de un objeto, desde los dos se pueden decir siempre, algo se puede decir. Sí. Y no solamente es decir, me parece que es como abrir la pregunta, es como plantear la duda más que bajar línea, ¿no? Es como es eso, me parece lo más interesante. Y después de poder encontrar como todas estas cuestiones, ¿ustedes logran aprender o tienen algún mecanismo para disponerse al aprender? Viste que a veces la vorágine de hacer cosas para tratar de llegar, vamos a ponerlo de alguna forma para que se entienda, a fin de mes, a veces relegás búsqueda y entras en vorágine de producción y demás. ¿Tienen algún freno conceptual cuando están entrando en esa vorágine y dicen, no, pará, nos estamos alejando mucho de nuestra propia búsqueda espiritual de lo que es Grupo Bondi? ¿Tienen algún mecanismo para volver a esa raíz rápido? ¿O es orgánico? No, yo creo que se da orgánicamente. O sea, no sé si nos pasa ni siquiera que suceda eso. Creo que todo lo que nos despierta interés y tenemos ganas de hacer, obviamente después tenemos que llevar el día a día adelante, pero tratamos de hacerlo. Sí, tal vez a veces nos pasa, o sea, tenemos cosas pensadas, archivadas desde hace años, ¿no? Es como hay un desfasaje entre lo que uno se imagina y piensa y después llevarlo a la realidad. Claro. Es como llevarlo a la realidad es el 95%. Entonces nada, hay un montón ahí de cosas archivadas que poco a poco, cuando tenemos un poco más de tiempo o tal, tratamos de llevarlas adelante. En definitiva, yo creo que también, como no pensamos tal vez en un cliente, en un perfil de cliente, no es algo que nos interese, como eso creo que nos da más libertad y nos da, no sé, después a alguien le va a interesar, a alguien le va a comprar. Tampoco es que estamos mandando a inyectar a China 15 millones de cosas que después no podamos vender. Claro, después te quedan 30 containers en Puerto Madero. No creo que nos suceda eso. Y también la lógica que tenemos productiva de taller, de medio hacerlo nosotros mismos, son producciones chicas o medianas o completamente experimentales, como las cosas que hicimos ahora y nos fuimos hacia otro lado. Entonces nada, buscamos a través de lo que nos mueve y conmueve hacerlo y después vemos qué hacemos con eso. Y cómo, una pregunta que quería antes de pasar a la muestra de ahora, es cómo trabajan ustedes, porque en todo lo que es proyectual, viste, por lo general, los vínculos con el oficio o con el hacer
a veces se relegan un poco. Y ustedes lo tienen bastante metidos, intrínsecos en el proceso de pensamiento de diseño. ¿Cómo es el trabajo de ustedes físico día a día en relación al diseño que hacen? Sí, creo que, o sea, nosotros de hecho no decimos ni que somos un estudio, es Claro. un taller. Y literalmente lo que tenemos es un taller con máquinas, herramientas, materiales. La compu, o sea, yo tengo una compu del año 2008, imagínate lo que puedo llegar a hacer con eso. Más que mandar un mail, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, nuestro hacer diario es eso y después también es como gestión, no sé. Claro. Va entre esos dos mundos. Y en el medio tratamos de meter cosas nuevas o de avanzar con proyectos que venimos postergando. Es medio eso. Ya me olvidé cuál era la pregunta igual. No, cómo trabajaban en el día a día, básicamente. O sea, sí, cómo es Sí. si tienen un taller, si hacen sus Y propios prototipos, si sí, todo lo que es la fabricación de piezas la tercerizan o lo laburan ustedes. Básicamente entender cómo se relacionan con el trabajo del día a día. hacemos todo nosotros, menos Listo. las hieleras que son inyectadas, Sí. es una fábrica, y por ejemplo los bancos, las patas que son de fundición gris, el resto lo hacemos nosotros. De hecho, este proyecto que estamos haciendo ahora de mate de calabaza, Sí. también Sí. la que hay en el campo Está ahí germinando. germinando semillas. Che, ¿y cómo llegaron al momento de pensar hiperpintura? No me acuerdo, hiperpintura. Hiperpintura. ¿No? ¿Cómo llegaron al momento de pensar hiperpintura? ¿No? Que es una cosa, cuando yo la escuché dije, estos muchachos están del orto. Perdón que te lo diga así. Está muy bueno. Mi viejo es matricero y entiendo cómo funcionan las capas de pintura por el tema de Sí. pintar. Y dije, no, es una genialidad. Esto es una locura. ¿Cómo llegaron a pensar hiperpintura? Hiperpintura nació en un momento que fuimos a, a ver una fábrica. En realidad hicimos como un laburo con la gente de Sinteplast, eh, que le propusimos nosotros, como nada, veníamos dialogando bastante con ellos a partir de la muestra que hicimos en el Museo de Arte Decorativo, que fueron sponsor. Sí. Sinteplast es una empresa familiar, y son la verdad unos copados, como siempre nos dieron una mano, siempre están como muy predispuestos y muy abiertos a hacer cosas, a generar cosas y a cruzar gente, porque lo que tienen de bueno es que son proveedores de un montón de empresas, entonces cruzan como empresas con artistas, Claro. o en nuestro caso diseñadores, pero como tienen los dos extremos, ellos se encargan como De vincularlos. de vincularlos. Eso está buenísimo, como un rol empresarial es genial. Es genial. Y habíamos generado un proyecto que era eso, era como vincular específicamente diseñadores con empresas. Y una de las empresas era Monio, que es una metalúrgica Sí. ahí de La Matanza, que ellos fabrican principalmente estantes de heladera y todas cosas que sean de varilla de hierro cortado, electrosoldado y pintado. Entonces nada, fuimos a visitar la fábrica, una fábrica increíble, Sí. con tecnología de última tecnología, que no lo puedes creer, como para hacer rejillas de heladera tienen tantas máquinas y es increíble. ¿En qué parte de La Matanza están? Tienen una fábrica que es como la primera que fundó el abuelo, que no me acuerdo bien en qué barrio está, pero la fábrica grande donde está la parte de pintura está en Virrey del Pino, en el Parque Industrial. Ah, ok, en el Parque Industrial. Bueno, entonces tienen como un galpón de máquinas que cortan y sueldan y otro galpón al lado que es solo de pintura. Y nada, fuimos ahí a hacer una visita, a ver qué es lo que hacen, ver qué podíamos encontrar, que esté bueno, que nos interese. Y nada, cuando llegamos a la parte de pintura, o sea, salimos del primer galpón y entramos al segundo, vimos como que había una pila de cosas que no sabíamos bien qué eran, apiladas ahí, un montón, miles. Y cuando vamos a la parte de pintura, el sistema de pintura también es re moderno, robotizado, y es todo un riel que va por el techo, que se va moviendo muy lentamente, que pasa por una serie de circuitos de limpieza y un
un montón de cosas, después unos robots pintan y un horno como de 50 metros que termina de curar la pintura. Sí. Y después sale de ahí y descuelgan. Pero el tema es que ellos hacen unas piezas, o sea, rejillas de heladera son chiquitas y el sistema es enorme. Entonces fabricaron unas perchas que son como unos ganchos que cuelgan en el sistema y tienen otras perchitas más chiquitas donde cuelgan las rejillas. Otras rejillas, claro. El sistema de pintura es electrostático, o sea, esas piezas están cargadas con una polaridad y la pintura está cargada con otra y se pega. Y eso está por el riel. Sí. Entonces, cuando das la vuelta, ellos descuelgan las rejillas, cuelgan unas nuevas en las mismas perchas y siguen dando vueltas. Entonces, esas perchas están meses ahí hasta que en un momento acumulan tanta pintura que dejan de transmitir y dejan de ser eficientes y las tiran. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver eso, claro, era un hierro de 6 milímetros que había juntado una capa de pintura en 3 meses de 2-3 centímetros. Y fue como, esto está buenísimo. Claro, tenías más pintura que metal. Mucha más pintura que metal. Y para ellos era un problema porque era como, bueno, lo van limpiando, pero en un momento ya lo tienen que tirar porque no sirve más. Claro. Y para nosotros nos parecía algo fascinante, era como, hagamos algo con esto. Siempre mirando desperdicios, ¿no? Como Sí. a ver qué es lo residual de esto que está pasando acá periféricamente. Sí, nos terminamos metiendo en el volquete de la fábrica, a revolver cosas. Todo. Están los diseñadores ahí metidos en el basural de la fábrica. Me encanta. Che, ¿y cómo saltaron de eso a pensar? Porque después pensaron objetos. Eso fue en un momento y pasó, hicimos una serie de cosas que hicimos como una pequeña prueba de eso con ellos ahí en ese laboratorio que hicimos con Sinteplas. Y después nada, nos quedó ahí como siempre el bicho craneando de qué podemos hacer y nada, y teníamos ganas de hacer algo y ahí justo hablamos con la gente de Satch Gallery que nada, nos propuso como, estaba el espacio, había como la posibilidad de hacer algo y fue como bueno, es la oportunidad para hacer esto, entonces ahí pensamos una serie de piezas para dejarlas ahí colgadas 3 meses y que se vayan pintando en capas y capas y nada, fue medio así. Claro, y los objetos que diseñaron, ya los diseñaron para que tenga un poco más de efecto el proceso que ustedes habían encontrado. Sí, no sabíamos qué iba a pasar realmente. Porque Me encanta, no teníamos idea del outcome. claro, o sea, nos imaginábamos un poco qué era lo que podía llegar a suceder, pero la realidad es que no la sabíamos. O sea, habíamos hecho esas primeras piezas y habíamos visto como que estaba bueno la forma en que la pintura empieza a rellenar los encuentros y empieza como a suavizar todas las formas. Entonces, sí, un poco era buscar algo que podamos hacer en nuestro taller y que potencie eso que pasaba. Entonces empezamos a trabajar como con caños redondos de 2 medidas, los cortamos en rodajas, o sea, cortamos como 6 tiras de caño en rodajitas medio de alturas random, pero entre 2 y 5 centímetros, y empezamos como a generar superficies con eso. Y nada, empezamos a pensar de qué manera eso podía, qué cosas podíamos generar con eso, y entonces generamos como unas sillas, unas mesas, después hay unas lámparas, pero realmente era como, sospechábamos lo que iba a pasar, pero no lo sabíamos. Muy bien, me encanta el hecho de, bueno, va por acá. Va por acá. En 3 meses. Che, y ¿cómo fue el proceso de, porque viste que... Perdón, hay también como algo ahí de la urgencia de la producción industrial que estamos destruyendo, ¿no? Es como la optimización del tiempo es algo re importante en la producción industrial y para nosotros es como, en este caso fue exactamente lo opuesto, es como, bueno, ¿cómo jugamos con esta dilatación del tiempo y este error que estamos encontrando en este proceso? Algo parecido, esto que estás señalando ahora es algo parecido a lo que hablamos al principio de la relación invertida entre el diseño industrial, que afuera quizás se encuentra más flexibilidad que adentro de la facultad, me parece como un lindo vínculo ese. ¿Y cómo fue el proceso de tratar de generar piezas? ¿Las consideran piezas de autor? Estas ya como dentro, viste, del mercado del diseño
ya hablando más de general, ¿no? ¿Se podría denominar como piezas de autor? Viste que el mercado es un poco extraño en el diseño en general. ¿Se puede ir para ese lado o esto, cómo lo consideran ustedes? ¿Una pieza de arte, un producto? ¿En dónde lo podrían catalogar? Nos adaptamos a las nuevas épocas que estamos transitando. Nos adaptamos. Nos vamos adaptando. Sí, hay como toda una relación entre el arte y el diseño, y hay como una tendencia más global, tal vez, que acá no sucede tanto, no es tan clara todavía, Sí. del arte acercándose al diseño, o del diseño acercándose al arte. Y nosotros siempre como trabajamos en ese umbral. en esa grieta. Y entonces es como, bueno, dar un paso más. Y sí, pensar estas piezas como... nos interesa como toda esa parte experimental, o sea, siempre nos interesó, ¿viste? Todo lo que hacemos va en ese lado, entonces es como, bueno, darle esa potencialidad y hacer que las piezas sean esas y van a ser esas porque no las podemos repetir. Claro. Y tampoco sé si vamos a poder disponer de 3 meses. 3 meses una cinta de pintura. Pedazo de sistema de montaje. Entonces eso hace que las piezas sean únicas y repetibles, y eso hace que sean piezas inevitablemente... Sí, son irreproducibles. Son irreproducibles y son esas, y no van a ser más. Y habiendo aprendido todo esto, ¿les dio algún input nuevo el hecho de pensarlo como una pieza más relacionada al arte, más allá de tener una evolución dentro de lo que es el diseño, entre aprender variables nuevas, reconocer intersticios en los ciclos productivos que ustedes pueden explotar de forma alternativa? Además de todo eso, en todo el proceso de llegar a una galería, exponerlo, que haya gente que lo valora más como una pieza de arte que como diseño, ¿a ustedes les cambia algo? ¿Les agrega información nueva en algún sentido? ¿O es un paso más en el camino de este camino experimental entre el diseño y el arte? Yo creo que todos los procesos uno va aprendiendo cosas, tal vez no las ve al principio, ¿no? Sí. Es como todo el camino que uno va haciendo va generando cosas. Sí creo que está un poco dentro de la lógica de lo que ya veníamos haciendo, y en ese sentido sí es un paso más, claro. Pero es un paso más que no habíamos dado hasta el momento también, ¿no? Claro. Es como posicionarnos en un lugar, en una galería específica, nada, es como ver las cosas desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Sin que eso igual creo que cambie, simplemente es como una pata más que estamos poniendo en un lugar. Bien. Y hablando de patas y pasos y cosas que se vienen, tu socio está en 1/4 de hectárea plantando calabazas. Sí. Ese es el estado. Ese es el estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué están preparando? Si se puede hablar de lo que se viene, me gustaría puntear un poco esto que está incipiente, que está naciendo. ¿Por qué tu socio está plantando calabazas y viendo qué crece de la tierra para hacer mates? Yo creo que se aburrió un poco de la ciudad y buscó una excusa para escapar. Para alejarse. Sí. Pero sí, es un proyecto en realidad que venimos haciendo, ya perdí la cuenta también de esto, pero desde antes de la pandemia, así que va a ser es un montón 7, de 8 tiempo, años, claro. Es un montón. Que arrancó hace un montón más, porque en realidad siempre hacemos como el chiste de que el fetiche del diseñador es la silla y el mate. Entonces, bueno, diseñemos un mate, ya fue. Pero ¿de qué es el mate? El mate es de calabaza, o sea, dicho, la palabra mate viene de la calabaza, no de la yerba. Entonces, nada, pensemos un mate de calabaza y empezamos primero conseguimos las semillas, después durante años nos olvidamos de plantarlas en la fecha específica que hay que plantarlas. Como llegamos enero, no plantamos las semillas, ya es tarde, el año que viene. Hasta que un día nos pusimos una alarma y fue... plantar la semilla de calabaza. Y nada, habíamos pensado algo que creíamos que podía llegar a funcionar, que era hacer crecer la calabaza dentro de un molde. Claro.
Entonces nada, plantamos la semilla, creció la planta, salieron las calabazas, le pusimos un molde y empezó a crecer dentro del molde y empezó a pasar lo que pensábamos que iba a pasar dentro de ciertos parámetros, ¿no? Empezamos como a investigar durante años qué sí, qué no se podía hacer y cuál era la variedad de calabaza que mejor se adaptaba a lo que nosotros pretendíamos hacer. Empezamos a trabajar en la huerta experimental orgánica de la Facultad de Agronomía. Y ahí hicimos como un par de años pruebas hasta que en un momento pensamos que ya más o menos teníamos todo resuelto y dijimos, bueno, ahora hay que escalarlo porque Claro. tenemos... No puedo hacer 5 mates. Claro, 50 mates hermosos, pero son 8 años de laburo esto. Son los mates más caros del universo. Entonces nos asociamos con una persona que tiene un campo, que es ahí en La Pebeta, que tiene un restaurante también. Y empezamos a proyectar en base a la experiencia que habíamos hecho, bueno, qué espacio necesitábamos, cómo tiene que ser, cuántas plantas vamos a plantar, qué cantidad de plantas de mates va a dar, y armamos un proyecto. Y nada, este verano fue el segundo año que lo hicimos. No está resultando como esperábamos, pero bueno, está resultando. Claro, además imagino que la iteración es mucho más lenta, porque Lentísimo. entre que vos decís, bueno, voy a probar que un zapallo crezca dentro de un molde de silicona. Bueno, probaste una tanda de silicona y tenés que esperar un año para decir, bueno, ahora voy a probarlo con un molde ver qué de pasó chapa. y decir, no, el radio Claro. tal vez tiene que ser distinto. Claro. Sí. ¿Y tienen algún tipo de... Ay, me muero por saber si hay un Gantt de esto para decir, bueno, vamos tal. No hay. Tienen que ir viendo cómo va dando cada una de las pruebas. Sí, vamos como perfeccionándolo y, Claro. y aprendiendo también, ¿no? Igual tenemos un ingeniero agrónomo amigo que fue como el que nos dio el asesoramiento inicial, un poco como el hormigón que no sabíamos nada. Pero sí, vamos igual aprendiendo en el durante. Y nada, la idea de esto es generar no solamente mate, sino generar productos a través del cultivo de mates o de otras plantas que nos puedan dar, o sea, plantar algo y que nos dé un producto. Claro. No, y además, como en todos los otros procesos, en la propia iteración del producto que estén desarrollando, van a encontrar seguramente cosas nuevas que les sirven para otros procesos que vengan después. Es como interminable. Así abrir trabaja. Puertitas, abrir puertitas y no termina más. Che, y ya para llegar al final de la charla, que me pareció fantástica, si vos desde Grupo Bondi como lugar medio experimental que vincula el diseño con otra rama, ¿no? Que es, por momentos es el arte, por momentos es la industria, por momentos tiene como una flexibilidad bastante amplia, ¿no? En llevar el diseño y esta metodología de pensamiento que tienen ustedes y de producción de cosas a otras ramas de la industria. Desde ese lugar, si tendrías que bajar algún tipo de... La palabra no es mensaje, sino algún instrumento pedagógico para que chicos o chicas que estén estudiando diseño no se aten a los caminos tradicionales, ¿no? Que pueda haber otros caminos para investigar. ¿Qué le dirías para plantar esa semilla? Qué difícil. No sé, piensen por ahí, hay alguna otra profesión que es más fácil. No se noten en diseño. No hagan diseño. No hagan diseño. No, creo que hay un montón de cosas que están por hacerse que también un poco creo que tenemos la ventaja de estar un poco en la periferia del sistema global de tendencias, ¿no? Es como... No me importa lo que está pasando en otro país y ya acá hay un montón de información y pasan un montón de cosas como para generar a partir de eso. Entonces nada, creo que hay una potencialidad ahí en pensarnos desde nosotros mismos que no siempre está siendo aprovechada. Me parece que eso es súper importante. ¿Y eso te parece que vincula fuerte con una identidad de lo argentino en el diseño? Esto de
entendernos como periferia y entender como nuestras cuestiones autóctonas para pensar el diseño desde ahí? Históricamente nos pasó siempre, ¿no? Desde unitarios y federales que no lo podemos resolver. Creo que eso es parte también de la identidad. También creo que tal vez exista como muchas identidades. Obviamente sí. Argentina es enorme, o sea, la nuestra será la rioplatense. Y creo que existe, y creo que existe desde una forma de no buscarla también, porque lo que yo haga acá, siempre y cuando sea consciente de lo que estoy haciendo y lo haga en base a mis propios principios y criterios, va a ser algo que va a tener identidad argentina, ¿no? No creo que la guardapampa claro. y esas cosas tengan la identidad argentina, pero sí creo que mientras menos miremos para afuera y más miremos para adentro, vamos a llegar a esos resultados. Me parece una buena frase de cierre, Ivo, para esta entrevista, que tuvo un arranque ahí un poco tropezamos, pero pudimos llevarla adelante. Bueno, gracias por venir a este Diseño Austral. El próximo es Ale Paul con tipografías, así que cualquier persona la dirección de web de Grupo Bondi, ¿cómo es? Está re desactualizada. No importa. Pero es grupobondi.com.ar. En Instagram está más actualizado. En Instagram. Que es grupo.bondi. Que yo recomiendo que vayan a ver, entendiendo cómo es el proceso de ellos, vayan a ver las piezas, porque todo es fantástico. Bueno, te agradezco por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte a esto. Y si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. No, creo que ya dijimos un montón de cosas. Bueno, muchas gracias, Ivo.